noches. Hola. Buenas noches. Hoy sí se concretó nuestra cita. Gracias por estar del otro lado, a la gente que se está conectando. Hoy sí vamos a hacer el cierre de este ciclo de entrevistas que vinimos realizando en el Jazz No Se Detiene, contándoles la historia de la danza jazz en Paraguay, de los inicios de la danza jazz en Paraguay. A lo largo de este ciclo hemos entrevistado a varios profesores que nosotros consideramos los pioneros de la danza jazz en Paraguay. Estuvo con nosotros en una primera entrevista y abrió este ciclo el maestro Natanael Agostino Joaquino desde Brasil. Estuvo con nosotros y nos comentó su venida a Paraguay y cómo trajo el ritmo, la modalidad danza jazz al Paraguay. Luego del profesor Natanael estuvo con nosotros invitada de lujo la maestra Marisol Pecci, quien nos dejó fascinados con su historia y nos comentaba que ella trajo la danza jazz a Paraguay ya en la década de los años 70. Entonces, en este ciclo de entrevistas tratamos de darles a ustedes y contarles la historia cronológicamente de los inicios de la danza jazz en Paraguay. Hemos abarcado las décadas de los años 70, 80 y 90. Fueron 30 años aproximadamente de historia que tratamos de contarles con este ciclo de entrevistas a varios maestros. Después de la maestra Marisol Pecci, estuvo también con nosotros el maestro Francisco Carballo, que también es un gran partícipe en esta historia y tiene un gran semillero de maestras que hoy en día son realmente maestras de las maestras, ¿verdad? Así que después del profe Francisco Carballo también tuvimos de invitado al capo Chapori para el profesor maestro Luis Calderini, quien accedió también a darnos una entrevista y nos contó también un poco su aporte, su gran aporte a la danza jazz en Paraguay. Luego también tuvimos con nosotros a la maestra Natalia Ramos, que sabemos que ella es yo le considero a ella como la agente multiplicador de la danza jazz en Paraguay. Y luego, la semana pasada, tuvimos con nosotros al maestro Gustavo Benítez y con él hicimos un cierre de invitados, y esta noche tenemos con nosotros a la licenciada en danza, la profesora Maura Maciel, que de ella tiene un trabajo de grado, un trabajo de tesis sobre justamente la historia de la danza jazz en Paraguay, estos inicios. Entonces nos pareció muy importante y bastante interesante hacer un cierre de esta historia con ella, así que ella está esta noche para acompañarnos. También hemos habilitado el lunes, tuvimos una cajita de preguntas donde ustedes nos hicieron algunos cuestionamientos, algunas dudas sobre la danza jazz en Paraguay. Eso yo ya transcribí todo y se lo pasé a la profe Maura, que va a estar esta noche con nosotros, y bueno, y juntas vamos a estar charlando, haciendo un resumen de esta historia. Y vamos a tratar de estar aclarando también las dudas de ustedes. Así que pueden hacer los comentarios y nos pueden estar preguntando allí alguna duda, algo que quieran saber. Y si nosotras, por supuesto, sabemos la respuesta, la vamos a compartir con ustedes. Así que, sin más preámbulos, voy a llamarle, que seguro ya está conectada la profe. Se te escucha bien, dice gracias, porque el vivo anterior creo que nos salió muy bien, pero hasta el momento están teniendo una buena recepción de este vivo. Me alegro que estemos bien en cuanto a señal de internet. Bueno, voy a llamar para que participe con nosotros en el vivo a la profe Maura. Se está conectando con nosotros la profe. ¡Hola, profe! Sí, al fin ya nos ayudó la tecnología. Así te tenemos. Hola, profe. Espera, voy a ¿Qué alzarte el volumen al máximo. Y ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. A Buenas full, hoy noches. terminaste tus clases y está, ¿verdad?
Emocionadísima por este cierre que vamos a tener. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, vamos a ver. Sí, profe, se escucha bien. Ídola la maestra Maura dice. Creo que sí. De hecho que si tenemos, si sale mal nos van a avisar luego. No se les escucha, no se les escucha, ¿verdad? Así que Claro, claro. estamos pendientes de ustedes, sí, dice ahí Mimita Prieto. Hola, profe Maura, que me imagino que cerraste tus clases y ahora te preparaste para estar con nosotros. No, lo más simpático es que ayer estaba así focalizada mental, espiritualmente, así esperando todo el sistema eléctrico no me ayudó. Y hoy que estuve de aquí para allá, así, Dios mío, dije yo, y bueno, pero bueno, las cosas son así. Dice que tenemos que solucionar sobre el pucho las cosas así, pero bueno, siempre a la hora nosotros estamos listas. La gente no sabe lo que pasa tras bambalinas, pero a la hora estamos acá. Exactamente, esa es nuestra vida cotidianamente. Nuestro día a día. ¿Qué tal, profe? Vos sabés que se hizo esperar esta entrevista contigo. De hecho, que quisiera que compartas con las personas que están conectadas y con las personas que después van a ver, porque tenemos también gente que después ve los vivos y está continuando la historia, porque a mí la gente me escribe y me pregunta, me hace sugerencia de invitados, me hacen preguntas, ¿verdad? Entonces tenemos ya la gente que está conectada a esta mini novela que se creó, ¿verdad? Y bueno, y vos sos una protagonista muy importante en esto, porque cuando a mí se me prendió, le cuento a la gente, ¿verdad? Que cuando a mí se me prendió la lamparita de que yo quería hacer este año, en el Jazz No Se Detiene, quería contar la historia de la danza jazz en Paraguay. Y más o menos buscando cómo podía llevar a cabo. Allí fue que me encontré que tenés un trabajo de investigación sobre este tema y ahí contacté contigo y bueno, se dio, ¿verdad? Se dio, hicimos la conferencia y quiero hablar un poquito de esa conferencia primero antes de las preguntas que la gente nos hizo, ¿verdad? ¿Qué te pareció tu experiencia en esa conferencia? Contanos un poquito cómo lo viviste. Bueno, para mí fue como una defensa de tesis otra vez, ¿verdad? Como una repetición, ¿verdad? Pero un poco más relajada, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, me quedé muy emocionada porque yo nunca, al hacer este trabajo de investigación, yo nunca pensé que iba a abarcar de esta forma y que la gente iba a tener este interés. Yo hice este trabajo de tesis porque siempre yo me volqué más, siempre estudiamos todas las modalidades, pero uno siempre se vuelca más hacia un estilo, ¿verdad? Que siempre nos pasa. Y como yo en mi carrera de danza ya empecé con la profe Claudia Ramos y terminé con ella fue una persona que tuvo mucho que ver en mi formación en danza jazz y es la que me hizo amar y apasionarme la danza jazz. Entonces cuando me fui a hacer la licenciatura, yo planteé la idea de hacer, tenía miedo de que no aceptarme porque se sabe que la danza ya no está a nivel ministerial, o sea, no está arreglado a nivel ministerial, no se rinde. Entonces era como ese miedo yo tenía, que me rechacen mi tema. Pero gracias a Dios les encantó siempre a mis tutores, les gustó mucho la idea y porque era un trabajo muy interesante, porque como sabemos, acá en Paraguay nuestra debilidad es la investigación. No tenemos investigación, no sé si no queremos o no tenemos la herramienta o en realidad no apuntamos a eso, ¿verdad? Y bueno, y lo de esa vez de la disertación, yo me quedé sorprendida, porque uno hace el trabajo, bueno, tenía un objetivo de recibirme y tener el título de licenciada, pero después empecé a ver todo el revuelo que fue, ¿verdad? Los mensajes que me mandaban, la gente, que se interesaba la gente, eso es lo que a mí más me gustó otra vez, porque la gente tiene ese interés de conocer, de saber. Y como yo te enseño también la parte de danza, ya siempre mi pregunta era eso, porque mis alumnas me preguntaban, y sí, uno hay que, yo acepto muchas cosas, yo no sabía. Yo tenía contacto con la profe Sí. Natalia Ramos,
pero yo nunca supe lo que fue la vida nunca, no le conocía a Natanael Agustín, el maestro, por ejemplo. Y escuchaba de Miguel Florenciáñez, pero nunca tuve una clase con él, ¿verdad? Entonces, los alumnos te preguntan, A ver, profe, te perdí un chiquitito. A ver, yo le perdí a la profe. Profe, te perdí. Unos segunditos te perdí. es como que ¿viste? Bueno, entonces de ahí empezó esa pregunta de por qué no nada de danza jazz. Algunas tuvimos la suerte de que algunos profesores no comentaban su historia, dónde fueron a estudiar, pero no todos, no todas teníamos esa, vamos a decir, esa suerte de que nos cuenten su experiencia. Sí. Y bueno, y es así que yo me tomé, dije, no, voy a investigar, ¿verdad? Y empezó así, y si vos no tenías que hacer esto, de repente mi trabajo iba a seguir dormido ahí, realmente. Eh, yo me emocioné y ahí me di cuenta de lo Ay, importante profe, que es la investigación. profe, yo te perdí un ratito. ¿Estás? Hola. Sí, ahora ya estoy. No sé si me escuchas. Te perdí unos segunditos, pero estás de vuelta. Ok. Bueno, A ver, te tengo que sigo. a ver. Bueno, Sí, seguí nomás, profe. lo que decía es que también el tema de la disertación que dimos, esa conferencia, me sirvió para darme Sí. cuenta que necesitamos hacer más investigación. Necesitamos, porque como siempre digo yo, como yo hice, todo mi trabajo está en base a entrevistas. Y como digo yo, hay tantos libros, folletos, historias, recuerdos en la memoria de los protagonistas. Lastimosamente, yo quisiera sentarme y hacer un libro con cada maestro, porque todos nuestros maestros tienen en su memoria, tienen todo una Sí. enciclopedia. Y lastimosamente el Ya día no hay ningún registro, no hay algo tangible, que el día, digamos, el día que ya no recuerden o ya no estén con nosotros, se va a perder toda esa historia. Entonces, eso es lo que me di cuenta, ¿verdad? Que necesitamos investigar, necesitamos, y sí, los es muy registros. importante, profe, es muy importante el aporte para la danza jazz que hiciste, es valiosísimo. Y si le decís a la gente dónde puede encontrar su trabajo, los que quieran profundizar y quieran leer. Sí, el trabajo está en la biblioteca del Instituto Superior de Bellas Artes. Ahí van a encontrar todo mi trabajo investigativo y aparte yo tengo conmigo también mi trabajo. Entonces, si hay alguien quiere profundizar más en el tema, se puede comunicar conmigo sin ningún problema. Yo les puedo ayudar en ese sentido. Y, como les digo, recurrir en la biblioteca del Instituto Superior de Bellas Artes y ahí está toda la información, ¿verdad? De repente en la disertación hay muchas cosas que tuvimos que hacer como un resumen, ¿verdad? No está toda la historia, o sea, en el libro realmente está todo en el libro, ¿verdad? Cronológicamente hablando, toda la entrevista que yo le hice a Sí. los maestros y fotografías también de la época de, ya sea coreografías o donde ellos estaban bailando, ¿verdad? Entonces, es un material muy valioso realmente para esta modalidad, ¿verdad? Sí, profe, es súper importante. Yo te felicito una vez más por tu trabajo. Ya te felicité aquella vez en el Ya no se tiene la segunda edición donde estuviste de invitada, de disertante, y te vuelvo a felicitar ahora. Súper importante el trabajo que hiciste. Y bueno, y le Gracias. invitamos a la gente que esté interesada de profundizar un poco más
o si de por ahí algunos no pudieron participar en la conferencia, ¿verdad? El trabajo de investigación de la licenciada está en Bellas Artes, pueden ir ahí a recurrir y hacer una lectura, porque por supuesto, como ella dice, no podemos pasarles toda la información en tan poco tiempo. Entonces, si ustedes quieren ir y hacer una lectura, lo pueden hacer en Bellas Artes. Y bueno, profe, ¿cómo estás? Parece que vamos a tener un examen con las preguntas que nos hicieron las... Algo así parece, ¿verdad? Pero no. Pero O sea, que la pregunta que más se hizo, ¿verdad? De distintas formas se formuló la pregunta, pero era el fin era el mismo, ¿verdad? La gente quiere saber cómo, o sea, quién introdujo la danza jazz en el Paraguay. ¿Cómo podríamos responder eso? es una pregunta importantísima, importantísima la pregunta, ¿verdad? Pero, como te digo, para mí, yo no puedo, personalmente digo, no puedo decir que es una persona porque estaría siendo injusta con las demás, con los demás coreógrafos, maestros, ¿verdad? Que con todo el respeto del mundo yo hice este trabajo y esta entrevista también va a ser así, ¿verdad? Como te digo, en 1985 viene Natanael a Paraguay a hacer, a hacer como un espectáculo a nivel nacional. Estamos hablando ya como en un espectáculo a nivel nacional, pero ¿qué pasa? Tengo que pensar qué estaba haciendo en ese momento Natalia Ramos, qué estaba haciendo Luis Calderini, qué hacía Miguel Florenciáñez. Entonces, cada uno estaba trabajando por esta modalidad en el espacio en que estaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, Marisol Pecci en 1975 estaba en Brasil, se estaba capacitando, ¿verdad? Miguel Florenciáñez estaría en esos años, entre 1980, estaría viajando al Brasil por recomendación de Marisol Pecci, ¿verdad? Entonces, Luis Calderini sería el bailarín estaba en el elenco del Clásico Moderno Municipal. Natalia Ramos ya estaba enseñando en ese momento. Entonces, cada uno en su espacio, en el lugar que le correspondía en ese momento, estaba haciendo algo por la danza jazz. Entonces, yo personalmente no puedo decir, fue Natanael Agustino. ¿Por qué? Porque Natalia Ramos estaba enseñando, como vos decías, a Natalia Ramos se le ubica en las academias de danza. ¿Por qué? Porque ella es una de las profes que recorrió todo el Paraguay, o sea, recorrió todo el ancho de Paraguay enseñando. Y así también ella tuvo clases con su maestro, también fue Luis Calderini. Entonces es como una cadena, está todo relacionado. Yo no puedo decir, fue Natanael Agustino, aunque él es el primero que vino a hacer una coreografía cuando los bailarines de la compañía Clásico Moderno Municipal no sabía de la danza jazz. O sea, no tenían ni la remota idea de lo que era una danza jazz. Y él montó la coreografía y ahí empezaron ellos a conocer. Y todo tiene relación porque Natanael Agustino viene acá porque Miguel Florenciáñez viaja al Brasil, ahí conoce a Natanael. Entonces, ahí le hace una invitación para que vuelva, para que venga a Paraguay. Y bueno, y es así, Marisol Pecci vuelve en 1980 y ella trae a muchos coreógrafos del Brasil para montar coreografías con su academia. Entonces, como te digo, cada uno tuvo su trabajo, estaba trabajando en un rincón que en ese momento le era su espacio. Entonces, por eso yo creo que es una cadena, o sea, no puedo decir yo, fue el maestro, o fue este maestro, ¿verdad? Pero a nivel de espectáculos, fue Natanael Agustín. Ahí está, a nivel de, como a nivel de obra. A nivel de obra, ¿verdad? Porque en la entrevista que tuvimos con la profe Marisol Pecci, ella nos contó, ¿verdad? Que ella vivía en Brasil, pero que ella venía de vacaciones a Paraguay, ¿verdad? O sea, venía.
Y en una de sus venidas, en el 75, ella me comentó que ella hizo una coreografía ya con las técnicas que ella adquirió en Brasil, pero en esa oportunidad hizo tres dúos, o sea, eran 6 bailarines, tres dúos, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, remonta del 75, pero era como que era una ida y vuelta de ella, ¿verdad? Pero realmente después Natanael, como vos estás contando, Natanael, pero eso ya fue a nivel de obra, o sea, ya fue una estructura, fue un espectáculo que se llevó, que ya se cobró entradas, o sea, fue a nivel más profesional. O sea, como vos decís, está como están trenzados todos, ¿verdad? Claro, así mismo, por eso te digo, esta pregunta, cuando yo leí esta pregunta, digo, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque, como te digo, todo este trabajo de investigación es con mucho respeto a todos los profesionales a quien yo les entrevisté. Y eso, con este trabajo yo me di cuenta, cada profesor, cada maestro estaba haciendo algo, estaba cultivando algo de danza jazz en el lugar que estaba, ¿verdad? Y como Claro. decía, la profe Marisol Pecci, como te digo, justamente eso fue una de las inquietudes también que dijo, ¿por qué no hablé en la disertación de la profe Marisol Pecci? Yo le nombré, ella está dentro de mi investigación, pero como Sí, decís, ella, sí, yo le entrevisté, yo tengo una entrevista con ella, pero como ella iba y venía, entonces se iba, se especializaba y venía y hacía coreografías con su elenco, con su compañía, con su escuela de danza y luego se iba otra vez. Entonces fue por eso. Y en el caso de Natanael, Miguel Florenciáñez, ya eran espectáculos así más, ya Abiertos, abarcados. Sí. era Entonces, más abiertos. claro. Y Y pero porque esta pregunta que nos hacen va muy de la mano de la otra pregunta, de la segunda, porque la segunda pregunta es ¿desde cuándo se baila danza jazz en Paraguay? Entonces es como que una pregunta y su respuesta te lleva a la otra vez, porque es tan difícil decir, ¿verdad? Si un año se baila ya, o sea, es tan difícil responder así como si fuera que hay un cuestionario que vos podés responder. No, no es así. ¿Desde cuándo, según o al menos, profe, contanos desde cuándo abarca tu investigación? O sea, ¿desde cuándo? ¿Cómo bueno, podés esta incertidumbre? mi investigación abarca desde 1985 y va hasta 1993, donde aparece la danza jazz en los concursos de danza, específicamente en el CPDD, el Consejo Paraguayo de la Danza, ¿verdad? Que todos conocemos. Entonces, es un año de límite en mi investigación. ¿Por qué 1985? Porque en ese año, ese es el año que se hizo el espectáculo con el maestro Natanael. ¿Desde qué año esa pregunta? ¿Desde qué año? Y es la misma, o sea, es como que responder con la otra pregunta, ¿verdad? Porque Natanael, el maestro Natanael viene y monta acá en 1985, pero antes de eso, Miguel Florenciáñez y Marisol Pecci ya estaban tomando clases en el Brasil, ya estaban conociendo ese movimiento, que como ellos mismos dicen en la entrevista, ellos mismos no entendían lo que pasaba. ¿Por qué? ¿Qué es Porque esto? ¿Qué es esto? porque de irte de una clase una clase de ballet bien cerrado, una compañía, irte y ir a disociar todos los movimientos, a olvidarte todo lo que aprendiste más o menos. Entonces es difícil decir, bueno, entonces ellos vienen. Luego con el tiempo también se va Luis Calderini. Entonces él Sí. también ya les pasa eso a sus alumnos. Ya les pasa en ese tiempo, vamos a decir, como alumna Natalia Ramos, pero ella ya tenía su grupo a quien ella también enseñaba. Sí. Entonces, es muy complicado, como te digo, personalmente yo no quiero decir es esta persona,
porque Claro. cada uno estaba cultivando, estaba sembrando algo de danza jazz en el lugar que se encontraba. Y, pero vamos a suponer, si la profe Marisol Pecci viajó en 1975, ella ya empezó a escuchar desde ese año lo que es la danza jazz, ya empezaba a tomar clases y yo creo que desde ahí ya empezaba la noción desde 1975 y llegó acá en Paraguay entre 1980 entre 1985. Yo creo que ese sería el año límite. Si queremos decir, bueno, ¿desde qué año se escucha? ¿O desde qué año la paraguaya, la bailarina paraguaya o la profe, la profesora paraguaya que se va al exterior escucha este movimiento, este estilo? Yo creo que es entre 1975 a 80, 80, Sí. 85. Sí. Sería en ese parámetro, ¿verdad? Según la investigación que vos hiciste y según las entrevistas de los mismos maestros, sería entre el 75 y el 80 por poner un año de aparición de la danza jazz en Paraguay, Sí. donde ya se empieza a hablar de la danza jazz, porque anterior a eso ni se hablaba, ¿verdad? O sea, se desconocía la técnica. Exactamente, no sabían absolutamente, es como algo extraño, que todos los maestros coinciden que al estar en una clase de jazz decían, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque Sí, tenían que porque aprender vienen de una base de danza clásica únicamente. exactamente, una estructuradísima, entonces ellos tenían que de nuevo aprender a mover la cadera, mover los hombros, darle ese swing. Entonces, yo creo que si vamos a responder esa pregunta es en ese año. Ese lazo. Entonces, entre el 75 y el 80 aproximadamente. Bueno, y después, profe, yo te cuento que me tiraban varios nombres de profesores, ¿verdad? Por supuesto que les nombraron, según las preguntas de los que nos ven, ¿verdad? De nuestros seguidores. Me nombraban a la profe Marisol Pecci, me nombraban al profe Luis, me nombraban a la profe Natalia, le nombraron muchísimo a la profe Natalia, le nombraron al profe Francisco. Entonces, más o menos lo que yo quiero hacer, ya que le nombraron a todos estos profesores, entonces que nos hagas un resumen, ¿verdad? Tipo, cronológicamente, ¿verdad? Un poquito contarnos de la profe Marisol Pecci, un poquito creo que después, no, creo que arranca Miguel Florenciaño un poquitito, después Marisol Pecci, y así un poquitito de cada uno, porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Justamente porque hay una de las preguntas también es una sugerencia al resumen tipo línea del tiempo que pidieron, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces sería eso, yo preparé, o sea, preparé para que me puedan entender y para que me puedan seguir en la línea del tiempo. El movimiento empieza con Marisol Pecci. Estuvimos hablando que entre 1975 y 1980, ¿sí? Sí. Como saben, ella va y viene. O sea, Entonces, pero hay ella demasiado de voy a, voy a tratar de quedarme yo y cederte la palabra, pero es que demasiado me emociona, tengo que bajar mis cambios, voy a ponerme en neutro y te dejo, profe. no hay problema, es que es muy emocionante realmente. Si vivís la danza jazz así apasionadamente, es muy emocionante, ¿no? Vos sabés. Bueno, entonces, empezamos con la profe Marisol Pecci, como decía que ella se iba, se actualizaba, venía, pero ella, el inicio de su partida ya fue porque su marido trabajaba en el Brasil, o sea, le salió un trabajo en el Brasil, entonces ella como que se fue a instalarse ahí, no es que se fue así para un curso y venía, sino ella vivió mucho tiempo en el Brasil. Y lo que ella cuenta es que a ella lo que más se quedó es la danza moderna, hablando en la línea de la danza contemporánea. Eso es lo que a ella más le gustaba. Obviamente que sí, ella hacía danza ya y todos sabemos que tuvo Claro. muchísimas cosas. Pero con el tiempo, ella le pasa ese estilo de enseñanza, esa estructura de la danza ya a su hija Paloma. Y es ella la que actualmente se encarga en la parte de danza ya
con sus alumnas de su academia, ¿verdad? Entonces, de repente hay muchas alumnas que a Marisol Pecci le ubican o le reconocen más por la danza moderna, que se sabe que también tiene muchísimas obras muy representativas también de la danza moderna. Y con el tiempo es Paloma la que se encarga de ese grupo, de esa modalidad, ¿verdad? Y ella me contaba que su primera academia ella abrió en la casa de su hermana. Eso fue lo que ella me contó también en la entrevista, ¿verdad? Y esto es algo muy llamativo porque ella a partir de los 13 años recién aceptaba a las niñas para hacer danza jazz. Porque ella, a partir de los 13 años, porque es muy difícil asimilar la disociación del cuerpo, me decía ella. Y es realmente, es así, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando son más chiquititos les cuesta esa disociación, ese swing de la danza jazz. Entonces ellos decidieron que en su escuela hagan danza jazz a partir de los 13 años. Pero después las alumnas mismas empezaron a pedirle que las más chicas también quieren hacer. Y entonces ella hacía como, también tenía de acrobacia. Hacían más acrobacia, le entrenaban a las alumnas para que tengan acrobacia y tenían jazz también, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que puedo contar de la profe Marisol Pecci. Pero, como digo, ella es muy reconocida en danza moderna, así también como la danza jazz. Pero ella trabajó desde muy temprano con su escuela, con su compañía, con su gente, ¿verdad? Entonces, luego de Marisol Pecci, en 1985, Natanael Agustino. 1985 él viene a hacer un espectáculo, no solamente danza jazz, hizo también, como él justamente habló en la entrevista, hizo muchas coreografías de danza contemporánea, de clásico, padedé, todo eso, ¿verdad? No solamente en danza jazz, pero incorporó la danza jazz. Y eso fue algo así muy llamativo para el público y para los bailarines de acá, del país, ¿verdad? Y luego está el profesor Miguel Florenciáñez, entre 1985, 86, 87, ¿verdad? Pero antes de eso, el profesor Miguel Florenciáñez viaja al Brasil por recomendación de Marisol Pecci. Entonces es ella la que le dice en qué academia se puede ir, con qué maestro puede hablar, entonces para tomar las clases de jazz. Y ahí fue que le conoce a Natanael, pero ellos fueron compañeros en una compañía del Brasil, porque el profesor Miguel Florenciáñez bailó muchísimos años en compañías de Río de Janeiro, San Pablo, recorría los estados, ¿verdad? Entonces es así que él se hace, sí, como bailarín. Como bailarín, muchísimos años allá. Entonces es así que él contacta con muchos bailarines, con muchos profesores, con muchos maestros, que son los que él les trae a Paraguay, luego cuando a él le llaman para volver a Paraguay. Entonces fue así que viene el maestro Natanael Agustino y y él se queda mucho tiempo, porque tengo entendido que él vivió acá muchos años y sí, trabajó también en muchas academias, hizo muchas obras coreográficas. Bueno, entonces, como decía Miguel Florenciáñez, en 1985, 86, 87, el profesor Miguel Florenciáñez arma un grupo de danza jazz que se llamaba Tandem Dance Ballet. Pero los bailarines, la mayoría, eran todos los que bailaban, que estaban en el elenco de danza clásica. En el ballet clásico municipal. Exactamente. Yo no le entrevisté al profesor Francisco Carballo, pero es ahí donde él hace su aparición. Quiero hacer este hincapié porque él enseñó muchos años, enseñó danza jazz, hizo coreografía de danza jazz, pero ¿por qué? Porque él estaba en el elenco que bailó muchísimas coreografías del profesor Miguel Florenciáñez. Y es así que él montó muchas coreografías que fue bailada por la profesora Natalia Ramos, porque fue profesor de Natalia Ramos en esa modalidad.
no, no me recuerdo bien si fue su profesor o bailó coreografías, hizo coreografías para festivales, para concursos. Entonces es ahí donde el profesor Francisco Carballo aparece, ¿verdad? Porque muchos dicen, o capaz, se sorprendieron, pues bueno, el profesor Francisco, ¿verdad? Pero sí, él bailó muchísimas obras del profesor Miguel Florenciani, de todas las modalidades. Entonces, Sí. él también hizo clases hizo clases de jazz, enseñó danza jazz. Luego, después del profesor Miguel Florenciani, aparece el maestro Luis Calderini. Él ya está Como apareciendo con... discípulo, ya como discípulo de Natanael y de Miguel Miguel, Florenciani. Sí, ya como porque discípulo. él estaba en la compañía del Ballet Clásico Moderno Municipal, el maestro Luis Sí. Calderini. Pero también, él también viaja al Brasil, pero por recomendaciones de Miguel Florenciáñez. Vieron que es todo una cadena. Marisol Todo, Pecci le lleva a Miguel, Miguel le lleva a Luis Calderini y así, ¿entienden? Entonces, yo Miguel a le él, trae a Natanael. sí. Entonces yo al profesor Luis Calderini le pongo en 1990. ¿Por qué 1990? Porque él, en ese año, él logra trabajar en los canales acá en Paraguay, en los canales televisivos, que estuvo muchísimos años. Entonces, él ahí presenta sus obras, que son muy reconocidas hasta ahora. O sea, vos hablas de Cat y ¿qué es lo que te viene primero en la mente? O sea, es la coreografía de los gatos de Luis Calderini. Y tú O sea, pensás así, te transporta Luis Calderini. sí, por más que todo el Paraguay conocía esa coreografía como Cat, pero en realidad el nombre de esa coreografía es Volver al Tejado. Volver al tejado, sí. Volver al Tejado. Imagínense que la escenografía que él usaba, la escenografía la hacía la arquitecta Tessie Vasconcelos. Él usaba, sí. Y bueno, entonces, y después, como él también ya habló cuando contó, ¿verdad? O sea, tengo en su entrevista que él es psicólogo, entonces él trabajaba mucho con los problemas sociales. Y todos esos trabajos coreográficos él presentaba en la tele. Entonces llegaba a mucha gente, era muy abarcativo, o sea, se conocía su trabajo. O sea, Entonces, fue lo que ocurrió, que él se volvió famoso, para decirlo así rápido y pronto, ¿verdad? O sea, por eso es que su nombre tanto resalta, porque la televisión te da ese efecto masivo, porque es una pantalla que llega a todos los hogares, ¿verdad? Casi todos los hogares tienen una tele. Entonces es ahí en donde él se hace famoso, por decirlo de una manera, y desde ahí lo que se le relaciona demasiado. Jazz es igual a Luis Calderini. exactamente, ese momento es donde él llega a la cúspide, vamos a decirle, porque todos sabían de él y hablaban de él, ¿verdad? Entonces, luego, esto no quiere decir que los demás maestros no estaban haciendo nada ese año, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan bien. Cada Claro, uno, claro. como digo, yo elegí un año porque en ese año es como que resalta el trabajo de cada uno. Entonces, por eso pongo cada maestro en un año, ¿verdad? Sí. Entonces, luego, por último, vamos a hablar de la profe Natalia Ramos. O sea, ella sería el último escalón, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la profe Natalia Ramos fue alumna de Luis Calderini, fue alumna de Francisco Carballo, y como ella justamente decía en la entrevista, ella no llegó a bailar ninguna obra de Miguel Florenciáñez, pero sí de sus alumnos, o sea, sí de los que tuvieron clase con el profesor Miguel, de quienes fueron sus discípulos, ¿verdad? Y a la profe Natalia Ramos yo le ubico en el año 1992 y 1993. ¿Por qué? Porque lo que a ella le lleva a la cúspide, como hablamos también de Luis Calderini, que fue la tele, a la profe Natalia Ramos le lleva a los concursos. O sea, el concurso nacional es el que a ella le lleva, vamos a decir, a que su trabajo se conozca. Tal es así que sus coreografías ganaron las becas para irse al Brasil, por ejemplo, a tomar cursos. O sea, Es ahí donde ella ella ganaba becas como coreógrafa para irse ella a capacitarse. ella,
Ella, no, actualmente, por ejemplo, escuchamos mucho en los concursos nacionales, bueno, el grupo se va todo en grupo, ¿verdad? Actualmente es así, pero antes, en esos años, en 1992, era la coreógrafa. Con eso no estoy diciendo que solamente fue en danza jazz, también yo tengo entendido que ella ganó beca para danza española, danza paraguaya. Hay algo tan anecdótico que ella me cuenta en la entrevista, que ella una vez gana una beca para Argentina en danza internacional, creo que fue, ¿verdad? Sí. Pero ella entonces se va a hacer el curso, se va a Argentina, a Buenos Aires, se va a hacer el curso de danza internacional y ella desesperadamente busca un lugar donde pueda hacer danza jazz. Imagínense, ella no ganó la beca para danza jazz, pero ella buscaba e indagaba, ¿verdad? Y es de eso que tuvo ella esa experiencia, pero ella se queda más con el estilo brasilero, ¿verdad? Es lo que más a ella le impactó y es lo que más usa para su clase, ¿verdad? Pero con eso te digo que ella se iba en todos los países, pero siempre buscaba también la danza jazz, por más de que no haya ganado ninguna beca, pero ella indagaba para saber cómo era el estilo, si había alguna diferencia, y como sabemos, la danza jazz de Argentina es muy diferente al Brasil. Sí. Entonces, ella veía esa diferencia, ¿verdad? Eso fue muy... Sí. Y ella tiene o sea, ella tiene mucho el método y la escuela brasilera en sus clases de danza jazz. Se optó por eso. Conoce otras líneas, conoce otras escuelas, pero es como que optó por continuar esa línea del jazz del Brasil. Exactamente. Y lo que yo rescato de ella, por ejemplo, es que ella indagaba en todos los países que ella tenía la posibilidad de irse para saber. Muchas veces pues decimos, no, este estilo no es que me gusta tanto, no voy a tomar esta clase, ¿verdad? Y qué importante es tomar todas las clases y luego irte por la corriente que a vos más te gusta, ¿verdad? Pero conocer y saber, ¿verdad? Es tan importante. Y ella, lo que yo veo también a través de mi investigación, que ella también es como que el profesor Luis Calderini trata muchos temas de la realidad social. Y ella, sus coreografías también tienen temas, o sea, no es un tema, o sea, es una coreografía por coreografía, sino todas sus coreografías fueron, por ejemplo, uno de los ganadores de la beca se llamaba La fiesta abajo del mar, por ejemplo. Entonces, todos tienen un tema. Y hay otro que una de las coreografías también cúspide de ella, Al sótano no, que era un sótano y que del sótano iban saliendo todo, ratones, cucarachas, todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, también utiliza mucho ese tema, ese argumento, por más de que no es un argumento así desarrollado, así muy largo, pero se entiende que tiene un tema, un inicio, un desarrollo, un final, que muchas veces eso no vemos realmente actualmente en la danza jazz, ¿verdad? Muchas veces es, bueno, uno agarra la música, le gusta el estilo de la música, coreografía, ¿verdad? Pero antes, lo que yo puedo ver es que antes se trabajaba mucho el tema. Es como un argumento, un pequeño argumento, pero que tenga una historia, ¿verdad? Entonces, Sí. eso yo veo en esta investigación que se trabaja mucho eso, ¿verdad? Y eso sería mi línea, o sea, la línea que yo hago es eso. En esta línea yo no le menciono al profesor Francisco Carballo porque él, de hecho que sí hizo coreografías, pero es como que no es así, tipo el estilo que agarró y tomó. Claro, él mismo después en la entrevista que yo tuve con él mismo me dijo, ¿verdad? Que él se relaciona mucho con el jazz, pero más bailando, fue más bailarín de jazz porque estuvo en de dance, ¿verdad? Ballet. Y que también, o sea, no fue como que, no fue la modalidad en la que se perfeccionó, sino que se fue más hacia la danza clásica, ¿verdad? Pero él tiene ahí también su participación en cuanto a que fue profesor de varias profesoras que hoy son grandes maestras, ¿verdad? Entonces, como que él entonces otra vez ahí tiene su semillero, ¿verdad? O sea, su semillero fueron esas profesoras que hoy son grandes maestras de danza jazz, ¿verdad? Y ya que nombraste los concursos,
eso también preguntaron, ¿verdad? Porque me preguntaron más o menos, acá tengo la pregunta, ¿verdad? Eh, no. Dice, a ver si, no sé, también me parece que es un poco difícil esta pregunta, pero según tu investigación, o sea, todo lo que vos respondés, profe, es según tu investigación, ¿verdad? Claro. Entonces dice que a nivel de danza jazz, ¿verdad? ¿Cuál te parece que fue el trabajo coreográfico que más trascendió en Paraguay? ¿Cuál te Bueno, parece el trabajo coreográfico de danza jazz que más trascendió acá? No importa el año, o sea, pudo haber sido una coreografía también de hace mucho, pero que marcó, te voy a decir, esa coreografía de danza jazz marcó. y bueno, a ver, según mi investigación, hay que separar también las obras, ¿verdad? Porque por un lado está el elenco, el ballet, o sea, ya sea el clásico o ya sea el ballet nacional, ¿verdad? Y por otro lado están los trabajos que se hizo en la academia, que se lleva a los concursos, son trabajos totalmente diferentes y son trabajos para públicos también diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, si yo personalmente voy a decir, bueno, yo no estuve y no vi en el año 1985, yo estaba naciendo, ¿verdad? Pero yo no vi, pero me imagino que el trabajo que hizo el profesor Natanael Agustino acá en Paraguay fue muy importante, fue algo que seguramente quedó en la retina de todo el espectador, porque estaba mostrando algo nuevo, algo que los bailarines paraguayos todavía no estaban mamados de ese estilo, ¿verdad? Y fue un cambio de pasar de la danza clásica o de la danza contemporánea a la danza jazz, fue, fue un impacto, ya sea para el público o ya sea para los bailarines. Y ¿Cómo si se me llamaba? hablas, ¿sí? ¿Cuál coreografía es esa, profe? ¿Cuál esa es? ¿Recordás el nombre de la obra? En realidad, él, como te digo, en ese año hubo muchos espectáculos, o sea, no es que en 1985 hubo un espectáculo nomás, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama más la atención y yo digo, bueno, este es la cúspide de la danza jazz en donde la gente reconocía el trabajo del profesor Miguel Florenciáñez que presentó Fama, del musical, Ah, que en ese tiempo el musical de la película Fama era el boom y él toma esa música coreografía. Él hizo esa coreografía, presentó en 1985, luego remontó otra vez en el 86 y volvió a presentar otra vez en el 87. Entonces es una coreografía que es muy representativo de la danza jazz, porque ahí sí ya hacían la danza jazz. Vamos a decir que Natanael Agustino es como que hizo una introducción de la danza jazz. Y luego el profesor Miguel Florenciaña ya presenta, ya los bailarines ya tuvieron esa experiencia de la danza jazz. Ya tienen vos, o sea, vos te quedás, profe, te quedás como la que más trasciende y como vos decís que para la época y para ese tiempo habrá tenido un impacto espectacular, vos te quedás con la coreografía Fama del profesor Miguel Florenciáñez en 1985. Ese sería con la que te quedas. Ese sería por un lado, ¿verdad? Uy, Por un lado, sí. Por un lado, ya hablando a nivel de espectáculo, ¿verdad? Obra de espectáculo, trabajando con una compañía, ¿verdad? ya, Y por el otro lado, la coreografía más representativa que todo el mundo vio y todo el mundo escuchó fue la obra del profesor Luis Calderini. ¿Por qué? Porque él tuvo un plus, el de la tele. claro. ¿Entendés? Entonces, vio el que no es bailarín, vio la que no estudiaba danza, vio la ama de casa, vio la que trabaja en la oficina, o sea, tuvo un alcance muy grande, ¿verdad? Pero Entonces,
¿A cuál trabajo coreográfico del profe Luis te referís? Volver al tejado, en los gatos. O sea, eso Volver al para mí, tejado. o Volver sea, al tejado. divino volver. ¿Recordás de qué año es volver al tejado, profe? Y volver al tejado, si no me estoy equivocando, es 1990. En ese año, en los 90. Claro, En los que hizo el primero, porque él también tuvo varias ediciones, así como Fama tuvo varias ediciones, Volver al Tejado también tuvo varias ediciones. Claro, por eso es como que se recuerda mucho eso, ¿verdad? Porque no es que presentó una vez y terminó ahí, no. Hasta Claro. él también llevó a concursos ese y ganó también becas con esa obra, ¿verdad? Por eso creo que es muy, es, es, esa coreografía le llevó a la cúspide, entonces yo me divido en dos. Ya. Entonces ahí está tu resumen, ¿verdad? En cuanto a trabajo coreográfico, ¿verdad? Entonces, para cerrar, esta pregunta sería, Fama 1985 del maestro Miguel Florenciáñez y Volver al Tejado del maestro Luis Calderini 1990. Qué buenísimo, qué buenísimo, buenísimo. Buen dato. Bien, y lo que no encontré hace rato que te quería preguntar, que se me mezcló acá las preguntas, era desde en qué año aparece la modalidad de danza jazz en el concurso nacional. Y en el concurso nacional en esos años, 19, la profe Natalia Ramos gana con su coreografía en 1992, pero desde 1990 aparecen las coreografías de danza jazz. Y lo más... Se abre como modalidad, porque el concurso nacional sabemos que es, o sea, de hace mucho, es el concurso más antiguo que tenemos, ¿verdad? Y es como que tenían modalidad de danza clásica, tenían la modalidad de danza paraguaya, la danza española, pero la modalidad jazz se creó después, ya fue posterior, ¿verdad? Y eso apareció en el 90. Para decirles nomás de que mi investigación justamente en el tema de concurso, antes había una edición de una revista de la danza que salía todas las informaciones del concurso nacional o alguien que se va becado, todo en eso estaba la información. En esa revista aparece la profe Natalia en 1992 y 1993 como becada. Es lo que yo encontré, en esos años. Años anteriores no había nada de danza jazz. Y en ese año gana la profe Natalia Ramos y también Luis Calderini. Porque que cuando se abre esta modalidad en los concursos nacionales, la profe Nati concursa y también Luis Calderini. Muchas veces antes competían coreografía contra coreografía. Sí, sí. Decime a mí que fui alumna de la profe Nati. Bueno, después, mira, profe, acá alguien hizo una pregunta que a mí me pareció bastante interesante, pero que en realidad yo no me acuerdo que vos hayas mencionado eso en la conferencia. Y no sé tampoco si llegó a abarcar tu investigación eso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero una persona me preguntó, me pone, ¿verdad? Que no hace mucho que se rinde danza jazz en mi academia. En las otras también es así. Una persona preguntó, ¿verdad? Y tipo que no quise tampoco ignorar su pregunta porque fue muy diferente su pregunta a las demás, ¿verdad? Entonces no quise ignorar. Pero yo creo que es un tema que no abarcó tu investigación, ¿verdad, profe? Sí, abarcó. También. ¿En serio? Pero entonces estamos como completo. Sí. Es que era imposible no poner esa pregunta en mi entrevista, ¿verdad? Porque, como les digo, la investigación es bastante larga y lastimosamente en esa conferencia yo no pude poner todo, puse lo importante, pero sí, yo hice esa pregunta y también el tema de los programas, todo eso hablé en mi entrevista, ¿verdad? Sí. Con la gente que yo le entrevisté. Bueno, con relación a tu pregunta, el tema de los exámenes, bueno,
La profe Natalia Ramos justamente me habla, ella sí me habla muy puntual sobre eso, ¿verdad? De que acá ellos ya tenían la experiencia de bailar la estructura de una clase porque se iban al Brasil o por las clases que tuvieron anteriormente. Entonces la profe Natalia Ramos se da cuenta que necesita algo para motivarle a sus alumnas. Que el hacer coreografía es como que no tiene un proceso, no se puede hacer una evaluación. Entonces ella dijo, no, voy a tomar la estructura del Brasil, de lo que yo aprendí, y hacerle a mis alumnas una estructura de clase. Y bueno, y yo me atrevería a decir de que fue ella una de las primeras que le hizo rendir a sus Con el, alumnos. con el profe Luis más o menos así está. Sí, sí, porque, como te digo, el profesor Miguel Florenciáñez hacía más coreografías. Entonces no sentía esa necesidad, vamos a decir, ¿verdad? Pero nunca me mencionó tampoco eso. Pero el profesor Luis Calderín, Natalia Ramos, apunto a Natalia Ramos porque ella justamente me habló puntualmente de este tema, ¿verdad? Sí, bien claro, ¿verdad? Que ella vio la necesidad de que sus alumnas tengan esa evaluación, tipo, para saber en el primer examen cómo están, qué necesitan, si a este grupo le falta más flexibilidad, si le falta más trabajar los saltos, si le falta más el swing de hombro, cadera. Entonces ella implementó eso en la Academia de Elizabeth Dinader con su primer grupo. Pues eso es lo que ella me había comentado, ¿verdad? Y entonces fue así. Y después las alumnas que se recibían de ella ya optaban por esa estructura. ¿Entendés? O sea, su primera promoción de danza jazz hacían ya la hacían rendir. Entonces, sí, así que en muchas academias no se llegaba a eso, porque se tenía como una modalidad tipo de distenderse, ¿verdad? De hacer coreografía nomás para el festival, pero no rendían. ¿Por qué? Porque no está a nivel ministerial, ¿verdad? Entonces muchas academias deciden no se rinde. Claro, y ese es el motivo, ese es el motivo por el cual hasta hoy hay academias donde no se rinden, ¿verdad? Exactamente, eso es. Pero es así, o sea que cada academia también tiene su política, vamos a decir, de organización, ¿verdad? Pero la carrera académica es una carrera académica, o sea, las academias son las que otorgan los títulos. O sea, cada academia, como vos decís, tiene su política de cómo maneja internamente el profesorado de danza jazz. Pero actualmente hay muchísimas academias que ya están rindiendo, que ya después de que pasó unos años ya se tomó, porque antes decía, no es ministerial, yo no hago, o yo no bailo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Habrá pasado, profe, o sea, ese fenómeno de que se empiece a rendir en más academias, yo creo que ya fue producto de que las alumnas de la profe Natalia empezamos a enseñar y empezamos a adaptar, a hacer estructuras de clase y a exigir que se rinda. Exactamente, porque ya venís de la escuela de la profe Natalia Ramos. Entonces, y bueno, eso es lo que ella me había comentado de eso, y yo creo que eso fue lo que pasó. O sea, cada alumna se iba a enseñar, vamos a suponer, en tu caso que vos ya enseñabas en Itagua, enseñabas en otra ciudad, entonces en lo que vos podías y en lo que a vos te permitía tu directora, bueno, hacías rendir. Y ahí uno se daba cuenta de que sí tiene que sí tiene un futuro, vamos a decir, de que se necesita una evaluación, que se necesita un proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que actualmente por eso ya varias academias rinden y otras no, y nadie les exige porque no está arreglado por el ministerio. Pero vos tuviste una profe que te dio una estructura de clase, entonces vos tratás de hacer lo mismo. Entonces yo creo que eso pasó, ese fue el fenómeno que se desató, ¿verdad? Ay, profe, ¿vos podés creer que parece mentira que completamos nuestras preguntas y nos quedan 10 segundos para terminar
Despedite rápido, profe. Bueno, yo lo que quiero decir es que estoy muy agradecida con la gente y lo que quiero dejar como un mensaje